Las semanas anteriores, mis amados hermanos, les he estado compartiendo acerca de historias, ¿verdad? Hace 2 semanas fue historia de personas de año 1700, 1800, personas que sufrieron, personas que experimentaron el dolor. La semana pasada les compartí de gente contemporánea nuestra, no de los 700 y 1700 y 1800, sino gente contemporánea nuestra. Pero quizá alguien dice, ay, pastor, ¿para qué nos viene a hablar de esos gringuitos si nosotros estamos sufriendo? Bueno, déjenme contarles algunas experiencias de sufrimiento que yo he visto en mi ministerio pastoral. Quizás no en la iglesia Palabra de Vida, sino en otras iglesias. Y los nombres de estas historias que les voy a contar a continuación, que son historias de sufrimiento, de dolor, que yo he visto de cerca, yo he llorado con estas personas, los nombres han sido cambiados para proteger la identidad de las personas involucradas. Pero les cuento de Elisa. Ella encontró a su madre de unos 50 años, una mujer joven y fuerte, trabajadora, la mamá de esta muchacha. La encontró muerta en su cama una mañana, así, de la nada. No pasaba nada físicamente con ella y de la nada amaneció muerta en su cama. Me llamó a mí antes de llamar a las emergencias o llamar a cualquier familiar y me preguntó, pastor, ¿qué dice la Biblia para mí en este momento? Un dolor indescriptible, un shock indescriptible. Déjenme les cuento de Camilo. Se dio cuenta de que su esposa cometió adulterio. Me llamó y me dijo, pastor, no tengo ni palabras para expresar cómo me siento. También Rogelio y Eva, una pareja, su hijo adolescente rebelde trató de escaparse de su casa, pero en el escape cayó de un segundo piso y se fracturó las piernas. Tenía muchas fracturas en sus piernas, pero especialmente uno de sus tobillos estaba completamente fracturado en muchísimos pedazos. Los padres me llamaron cuando la ambulancia había llegado a su casa y yo me encontré con ellos en el hospital. Y la historia que les estoy compartiendo solamente es un poco nada más de todo lo otro que surgió, que salió a la luz después de que esta familia estaba sufriendo esta situación tan terrible. O sea, no solo lidiar con la rebeldía de un hijo, sino que también en su rebeldía él se dañe, pero que ese daño te toque a ti pagarlo. Porque el muchacho no tenía dinero para pagar el hospital, así que los padres tuvieron que pagarlo. Entonces, ellos sufrieron mucho. Déjenme contarles de Esther. Me llamó llorando y yo le pregunté qué era lo que sucedía, ¿verdad? Una señora ya mayor, anciana, una creyente muy humilde, y me pidió que por favor fuera a la cárcel donde estaba su hijo. A su hijo lo habían capturado en una venta de drogas. Él tenía no sé cuántos kilos de droga en su auto y muchísimo dinero, y acababa de hacer un intercambio e iba a hacer otro intercambio, y los policías tenían investigándolo durante mucho tiempo. Y la mamá de este joven, como ustedes se pueden imaginar, tenía el corazón destrozado. Y su hijo, hermanos, estamos hablando de, no sé, quizás 10, 12 años. Su hijo aún continúa en la cárcel hasta este momento. Yo lo fui a visitar, iba una vez cada semana durante varios años, los días jueves, a predicarles el evangelio a él y a un grupo de presos ahí. Y una historia desgarradora, mis hermanos. Alejandro, un chico de 13 años de edad que vivía con su mamá, su papá lo había abandonado y su mamá falleció. Él quedó viviendo con el novio de su madre. Prediqué el evangelio en el funeral de su mamá y aún en el funeral este chico estaba en shock todavía. Quizá tú me dices,
Pastor, esos que nos compartió las semanas anteriores, pues son unos gringuitos ahí que nada tienen que ver conmigo. La verdad, hermano, es que el sufrimiento nos llega muy de cerca a veces. Ah, especialmente en tiempos que menos lo esperamos. Entonces, como decía el domingo en la predicación de la palabra, una de mis funciones como pastor, y yo creo que la función de cada pastor fiel, es preparar a los creyentes para el sufrimiento, prepararnos todos para el sufrimiento, para poder ver al sufrimiento a la cara y seguir de pie confiando en Jesucristo. El pastor Matt Chandler, esto lo compartí la semana pasada, dice que todos estamos a una llamada telefónica de distancia de un inmenso dolor. Y no sé cuál fue la última llamada que tú recuerdas que te dolió mucho, mi hermano. Yo tuve una la semana pasada que me sacó las lágrimas. Cuando recibo una llamada de mi papá, eh, a veces elevo una oración express en un momento de dependencia del Señor. Señor, te ruego por mi papá. No sé cómo esté, pero te ruego por él. No sé cuál va a ser la siguiente llamada telefónica que va a causarte dolor. Pero estamos aquí para prepararnos juntos, para que nuestra fe esté anclada en el Dios que nunca nos dejará y que nunca nos fallará, mis amados hermanos. Y por eso empezamos este estudio del libro de Ruth. Y el libro de Ruth comienza con una hambruna en uno de los peores momentos de la nación de Israel, en uno de los momentos de inmoralidad, de idolatría y de castigo de Dios. En ese momento, en el tiempo en que gobernaban los jueces, dice Ruth 1:1, comenzó esta historia. Es uno de los peores momentos que tú te puedes imaginar que una nación o que una familia puede pasar. Entonces la historia comienza con una hambruna. No hay lluvias, eso quiere decir que no hay comida, eso quiere decir que no hay negocios, eso quiere decir que no hay provisiones para las personas comunes y corrientes, como ustedes y como yo, que estamos buscando alimentar a nuestras familias. No hay. Entonces, esta familia, Elimelech, su esposa y sus hijos, deciden irse de Belén, que significa la casa de pan, porque no había pan en la casa de pan, y se van a Moab. Entonces, hay una mudanza y quizás tú puedes decir, bueno, se puso buena la cosa, ¿verdad? O sea, hay hambruna, se mudan para buscar un mejor futuro, así como la emigración a quizá a Estados Unidos, a Europa, buscando un mejor futuro, un, un futuro más estable económicamente. Y resulta que la cosa se pone peor. Es como que tú estés mal en tu país de origen, qué sé yo, República Dominicana o Colombia, y tú digas, yo me voy a ir a Estados Unidos para mejorar mi vida. Y que allá se ponga peor la cosa. Llegó la ruina para esta familia porque murió Elimelech. Los hijos se casaron y murieron los dos también. Entonces tenemos 3 viudas y les he repetido esto varias veces, mis hermanos. Estas 3 viudas, si no eran sostenidas por alguien, estas mujeres estaban destinadas a un par de meses y la muerte, nada más. Entonces, Dios proveyó pan en la casa de pan en Belén y Noemí regresó solamente con una de sus nueras, con Ruth, a Belén. Estamos repasando, mis hermanos, para que tú recuerdes todo el contexto y dónde Dios está llevando la historia. Y si ustedes recuerdan, cuando llegó Noemí a Belén, estaba irreconocible. El sufrimiento le había golpeado tanto que la gente de Belén decía, ¿es esta Noemí? ¿Es esta Noemí la que nosotros conocemos? Y Noemí dice, ya no me llamen Noemí, sino que llámenme Mara. ¿Qué quiere decir Mara? Amargura. Dios me ha dado una copa amarga a beber. Eso es lo que dice Noemí. Básicamente las mismas palabras de Job. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Llegaron
al tiempo de la cosecha de cebada, dice ahí al final del capítulo 1, que era a finales de marzo, principios de abril. Y Ruth, que es una mujer trabajadora, se fortaleció en medio de la situación tan dolorosa, se fue a trabajar. ¿Para qué? Porque estaba pensando en proveer económicamente y alimentos para su suegra. El escritor de Ruth está como sorprendido. Dice algo así como, y miren, Ruth llegó a los campos de Booz, no a cualquier campo, sino a los campos de Booz. Las viudas, los extranjeros y los huérfanos podían ir a los campos y había una ley en el Antiguo Testamento que les permitía recoger aquellas sobras que iban dejando los segadores. Eso era nada. Quizá podías recoger al final del día 1 libra o media libra de producto para llevar a tu casa. Eso era nada, literalmente solo para vivir ese día o ese día y parte del día siguiente. Y Ruth se fue a trabajar. Booz llega y otra vez el escritor de Ruth dice ahí en el capítulo 2, he aquí Booz, que regresaba a sus campos para, no sé, tal vez ver por sus empleados, ver cómo iba la labor. Los campos estaban afuera de Belén, entonces tenía que recorrer cierto camino. Siempre el escritor de Ruth mostrando que Dios está en control, que no hay nada que se le escape, que hasta los más mínimos detalles Dios los controla. Hasta el horario de Ruth y de Booz se combinaron, porque Dios está en control hasta de esos detalles. Después, Ruth regresó a la casa de su suegra, pero no con las manos vacías. Llegó con 30 o 40 libras de cebada, y eso le alcanzaba a 2 mujeres viudas para muchas semanas. En el capítulo 3, la semana pasada, vimos el proyecto de matrimonio, porque así como Ruth estaba preocupada por la vida, así como Noemí estaba preocupada por la vida de Ruth, Ruth estaba preocupada por la vida de Noemí. Una en necesidad y la otra en necesidad, pero ambas no pensando en sí mismas, sino pensando en otros. Una gran lección ahí para nosotros, mis hermanos. Aún en la más grande necesidad, tú puedes pensar en otros. Tú puedes preocuparte por otros. Y Noemí le dijo a Ruth, Ruth, yo estoy preocupada por un esposo para ti. Yo quiero buscarte un esposo. Yo quiero que tú te cases. Y yo, con mi sexto sentido femenino, con esa percepción, sagacidad, sabiduría de las mujeres, que solo las mujeres tienen, no la he encontrado en ningún hombre, esa sagacidad y esa sabiduría. Ese instinto femenino le dice, yo creo que vos está interesado en ti. Y lo que vas a hacer es que vas a seguir un plan. Y ahí vimos la semana pasada en esa primera fase de la búsqueda de esposo para Ruth, el riesgo sabio de Noemí. Noemí le dijo a Ruth, Ruth, tú vas a ir a Booz y le vas a pedir que te proponga matrimonio. Si tú te perdiste ese estudio, puedes verlo, ahí está en YouTube. Diego me llamó después entre la semana y me dijo que había sido muy edificado, muy bendecido, que quizá ya está comenzando planes, ¿verdad? Para tomar riesgos en esa dirección. No, no es cierto, Diego. Estoy bromeando. El que me llamó fue Jonathan, el hijo de Amaury de Diusky. Pero bueno, Noemí tomó un riesgo, pero un riesgo calculado, un riesgo sabio. Tú le vas a pedir a Booz que te proponga matrimonio. Eso fue lo que le pidió. Ruth va y hace exactamente como Noemí le dijo. ¿Y cómo responde Booz? Yo arreglo eso mañana. Y llegamos al capítulo 4 y ni corto ni perezoso, Booz toma acción. Entonces, en nuestro último estudio del libro de Ruth, estaremos viendo la fidelidad de Dios al proveer un redentor. La fidelidad de Dios al proveer un redentor. Miremos en primer lugar, mis hermanos, que Dios proveyó un redentor que cumplió la ley. Voy a leer versículo 1 y 2. Dice, capítulo 4, versículo 1 y 2. Booz subió a la puerta y se sentó allí. Y he aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado. Y le dijo,
fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Todas estas palabras tienen mucho significado, mis hermanos. Primero, la puerta. La puerta de la ciudad era un lugar muy importante. Yo creo que es como si tú dijeras, qué sé yo, la corte del condado o el City Hall del condado. La puerta de la ciudad era donde se llevaban a cabo las transacciones de negocios personales y los asuntos cívicos. En otras palabras, era un lugar de reunión donde los ciudadanos del pueblo conducían la administración oficial y los asuntos judiciales de la comunidad. Hermano, si tú ibas a comprar un terreno, tú ibas a la puerta de la ciudad para finalizar esa transacción. Si tú ibas a casarte, tú tenías que dar testimonio en la puerta de la ciudad. Cualquier negocio o un asunto civil importante tenía que ser hecho en la puerta de la ciudad. ¿Por qué? En una sociedad agrícola, todo mundo salía de la ciudad a trabajar en los campos y por la tarde regresaban a la ciudad y tenían que pasar por la puerta. Entonces, ahí se llevaban a cabo los asuntos sociales, personales, de negocios del pueblo. Otro tema importante aquí es que la palabra pariente, fíjense conmigo ahí en el versículo 1, dice, Booz subió a la puerta y se sentó allí. Y he aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado. Ahí se está haciendo referencia a la conversación que había tenido Booz y Ruth en la noche, el día anterior. Ahora, la palabra pariente está cargada de significado, no es solo un familiar. La palabra pariente aquí es goel, es un término que significa más que un familiar. Esto lo he repetido tres miércoles ya con este. Por la importancia que tiene para todo el libro de Ruth y para toda la historia redentora de nuestro Dios. Este Goel es un pariente que puede rescatar, liberar o redimir. Es un varón destacado de la familia extendida. Él era el guardián oficial del honor familiar. Para los judíos era muy importante mantener la línea de parentesco, incluso hasta este día. Especialmente los judíos ortodoxos, tú puedes preguntarles de cuál es la línea de la cual ellos descienden. Y ellos te van a decir con exactitud hasta llegar a la tribu a la cual pertenecen ellos, si a la tribu de Judá o a la tribu de Isaacar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el Goel era el que defendía, el que guardaba el honor familiar, el que preservaba el nombre. Entonces, dependiendo de la situación, un Goel podía vengar la sangre de un pariente asesinado, comprar tierras de la familia que habían sido vendidas en tiempos difíciles, pagar el precio de redención de parientes que habían sido vendidos como esclavos y en cuarto lugar, que es el punto que nos interesa a nosotros en nuestro estudio de Ruth, si este Goel era un hombre en condiciones de casarse, podía casarse con la viuda de uno de sus familiares fallecidos para dejarle descendencia. Entonces, repasando la semana pasada, Booz le dijo a Ruth, si es cierto, yo soy un familiar cercano que puedo ser el Goel, el redentor, pero hay otro antes que yo, o sea, hay otro más cercano en parentesco a Elimelec, el que fue esposo de Noemí, que murió. Entonces, este hombre Booz era piadoso y quería seguir la ley de Jehová, la ley que Dios le había dado a su pueblo. Entonces, miren lo que dice el versículo 3. Luego dijo al pariente, que por cierto no le dijo ni el nombre, le dijo, fulano, siéntate aquí. Y llamó a otros también como testigos de la transacción y de la conversación. Luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Aquí le está poniendo las cartas sobre la mesa, por decirlo así. Yo decidí hacértelo saber, versículo 4, y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir,
redime. Si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima, sino tú y después de ti, y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Y el que está leyendo tiene que decir, ¿qué? No puede ser. Este hombre que salió de la nada está diciendo que sí, que él se va a casar con Ruth, que él va a redimir a Ruth y su familia. Pero la historia toda está mostrando que será Booz. Ahora, Booz, dicen en México, no daba paso sin guarache. Yo no sé cómo se diría eso en Puerto Rico, ¿verdad? Era un hombre que la llevaba calculada toda. Primero le presentó esta parte que quizá era atractiva para el fulano, pero ahora viene la parte difícil. Entonces replicó Booz, versículos 5 y 6. El mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la Moabita. Ah, no solo son tierras que se van a añadir a mi posesión, sino que tengo que casarme también. Ruth la Moabita dice, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Hay una frasecita ahí, importante. No sea que dañe mi heredad. Esa frase indica que el fulano, aquel que no se menciona el nombre en el libro de Ruth, no quiso ver su propiedad dividida entre un posible hijo de la unión con Ruth y su familia. Quizá este hombre ya tenía familia, ya tenía hijos, ya tenía dividida su herencia. Y si él tomaba a Ruth por esposa, un hijo de su unión heredaría las posesiones del fulano y él no estaba dispuesto a hacer ese sacrificio. En otras palabras, si yo tengo un hijo con Ruth, yo pierdo todo porque este hijo que yo voy a tener con Ruth se va a quedar con absolutamente toda la posesión. Entonces dijo, no, yo no quiero hacer eso. Miren el versículo 7 y 8 lo que dice. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero. Y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Booz, tómalo tú, y se quitó el zapato. ¿Qué hacemos hoy cuando vamos a comprar una casa y terminamos toda la transacción que han hecho ustedes, mis hermanos que han comprado casa? Se firma un contrato, ¿no es así? Bueno, en aquel tiempo no se firmaba un contrato. En aquel tiempo se quitaba el zapato. ¿Por qué? Era algo muy simbólico. Todas las personas que lo vieran lo podían recordar. Mira, aquel se quitó el zapato. Al quitarse la sandalia y darla a Booz, esto simbolizaba que ahora Booz tenía el derecho, escucha esto, de caminar sobre las tierras que eran su propiedad. Caminar sobre las tierras que eran su propiedad. Era como, me quito mi sandalia y te la doy a ti. Ya yo no soy dueño de esas propiedades. Yo ya no voy a caminar sobre ellas. Ahora tú eres dueño de esas propiedades. Tú caminarás sobre ellas. Ahora, veamos en segundo lugar, mis hermanos, versículos 9 al 12. Dios proveyó un redentor que cumplió su palabra. Cumplió su palabra. Versículo 9. Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Ahora, mis amados hermanos, miren lo que hizo Booz aquí, y yo les ruego, les suplico que hagan todo su esfuerzo por seguir esta línea de pensamiento. Booz, al redimir a Ruth, logró rescatar, en primer lugar, la herencia de Elimelech a su familia.
En segundo lugar, la familia de Elimelec, al grupo familiar que pertenecía. Y en tercer lugar, el grupo familiar a toda la comunidad. En otras palabras, si Booz no hubiera redimido a Ruth, la herencia de Elimelec hubiera quedado en otras manos, no dentro de la misma familia. O sea, se pierde esa heredad, queda en manos de otra familia. No solo eso, la familia de Elimelec hubiera desaparecido del grupo familiar. Y en tercer lugar, el grupo familiar hubiera desaparecido de la comunidad. Entonces sería como un apellido menos, ¿no es cierto? Una familia menos en Israel. Entonces, este es un tipo de rescate muy completo. No solo me caso con Ruth, sino que también la familia entera es beneficiada. Ahora, miren el versículo 11 conmigo. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Cuando había una propuesta matrimonial o un matrimonio, esta era la bendición que se daba al esposo. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea. ¿Quiénes eran Raquel y Lea? Las esposas de Jacob. Podemos decir las madres de Israel, las que tuvieron varios de los hijos que luego vinieron a ser las 12 tribus de Israel, los patriarcas que se llaman. Entonces, ¿cuál era la bendición matrimonial aquí? Que seas próspero, que tengas una gran familia. Y dice, y seas de renombre en Belén. Esta fue la bendición para Booz. Versículo 12, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Ahora, veamos en tercer lugar, mis amados hermanos, que Dios proveyó un redentor que cumplió su propósito. No solo cumplió la ley, no solo cumplió su palabra, sino que también, en tercer lugar, cumplió su propósito. Miren conmigo el versículo 13 y 14. Booz, pues, tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella. Y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel. Ahora, aquí yo quiero que hagamos una pausa y recordemos, mis amados hermanos, cómo empieza esta historia. Esta historia empieza en uno de los peores momentos de la nación entera de Israel, donde la nación estaba llena de idolatría, anarquía. Dice Jueces, en el último versículo, que no había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. ¿Cómo empieza el libro de Ruth? Empieza diciendo, mis amados hermanos, que hay una gran hambruna por la sequía, la gente no tiene que comer. ¿Qué dice ahí pronto en los primeros versículos del capítulo 1? Que una mujer se quedó viuda de su esposo. Había el riesgo entero ahí de perder una familia para la nación de Israel. No solo eso, sino que sus hijos murieron también y había 3 viudas en la escena. Una escena terrible. Pero ahora llegamos a Ruth 4:13, mis hermanos. ¿Y cómo han cambiado las cosas? Estas mujeres que estaban destinadas a morir en un par de meses, ahora son casi millonarias porque Booz tenía mucha plata. Mira cómo cambia la cosa aquí, de la noche a la mañana. No solo eran casi millonarias porque todas las riquezas de Booz contaban para ellas, sino que también Ruth tenía un esposo que la amaba, que la cuidaba, un hombre piadoso, un hombre servicial, un hombre de palabra, un hombre honesto, un hombre obediente a Dios, un hombre con temor de Dios en su corazón. Pero no solo eso, Ruth tenía ahora un hijo y Noemí tenía un nieto. Y Noemí, claro, exaltó a Dios junto con las mujeres que estaban rodeándole. Loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel. Hermanos, yo creo que aquí podemos encontrar ánimo para cualquier situación que nosotros estemos viviendo.
Dios es un experto en tomar aquellas cosas que nosotros vemos como lo peor que estamos viviendo y darle vuelta a todo eso y que aquello que nosotros considerábamos lo peor que nos había pasado en la vida venga a ser lo mejor que nos había pasado en la vida. En la mente de quién estaba viendo a Noemí regresar tan demacrada a Belén, viuda, destruida físicamente, emocionalmente por el sufrimiento. En la mente de quién estaba que quizá en un año, esta mujer iba a ser podemos decir, la suegra del millonario del pueblo, la abuelita de un bebé y tener tanto gozo en su corazón. Recuerda que tu vida no termina ahorita, mi amado hermano, en el momento de la prueba, de la dificultad, del sufrimiento, de las lágrimas, del llanto. No, 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 no. El sufrimiento no tiene la última palabra para los hijos de Dios. El sufrimiento no tiene la última palabra para los hijos de Dios, mi amado hermano, mi amada hermana. No tires la toalla, no bajes los brazos, no te des por vencido, no digas, ¿y ya para qué servir a Dios si estoy sufriendo tanto? No, amado hermano, confiemos en el Dios que cambia la historia. Mira lo que sigue diciendo, versículo 15. El cual, este bebé, será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya, o sea, su tutora. Le hizo homeschool, digamos. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Ahora, aquí sí se pone bueno la historia, mis amados hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios que Obed es padre de nada más y nada menos que Isaí. E Isaí, padre de David. Y mira cómo terminan los últimos versículos del 18 al 22. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón, Salmón engendró a Booz, escucha esto, y Booz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. La palabra de Dios no tiene desperdicio hasta en las genealogías, mi hermano. No te las saltes porque ahí hay una gran lección para ti, para mí. La viuda que estaba a meses de morirse de hambre, ahora es bisabuela de el primer rey que Dios determinó para Israel que le agradó a Dios. Ahora esta mujer, esta viuda que se estaba muriendo de hambre, que se le acabaron sus lágrimas de llorar, que ya no podía sentir más dolor porque era imposible sentir más dolor por la situación que estaba viviendo. Ahora, esta mujer es bisabuela del rey de Israel, del rey David. No dejes pasar eso por alto, mi amado hermano, mi amada hermana. Son buenas noticias para el que sufre, porque Dios es experto en darle vuelta a la historia, en cambiar la historia. Quiero que examinemos 3 grandes lecciones que aprendemos en el libro de Ruth, mis amados hermanos, para concluir nuestro tiempo juntos. En primer lugar, Dios está en control de tu vida y está llevando a cabo su plan. Dios está en control de tu vida y está llevando a cabo su plan. Hermano, podemos confiar en Él a cada paso, sin dudar ni un minuto que Él es soberano, pero no solo eso, sino que Él es sabio y Él es bueno. No hay nada que se escape de su mano. Él todo lo conoce y lo controla. Y yo te quiero animar, porque incluso tu pecado, que Dios lo pudiera eliminar en un chasquido de dedos, no lo elimina. ¿Por qué? Porque Él quiere que tú corras a la cruz, que tú corras a Cristo.
Y dice Pablo en Romanos 8 que todas las cosas ayudan a bien. Todas las cosas, incluyendo nuestro pecado. Eso no es una motivación para salir corriendo a pecar. No, mis amados hermanos. El que hace eso no conoce el evangelio aún. Esta es una motivación para confiar en Dios, aún en las luchas nuestras con el pecado. Aún en las luchas que otros seres que nosotros amamos tienen con el pecado. Si tu esposo es insolente y es duro y áspero contigo, tú puedes confiar en que Dios, si su plan así fuera, lo puede cambiar en un santiamén. Dios lo puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos a tu esposo, ¿sí o no? No lo hace aún, porque Él tiene un plan con todos los detalles de nuestra vida. Hasta aquellas cosas que nos parecen lo peor de lo peor, Dios le está usando. En Mateo 10, que es un pasaje que lo he mencionado ya en esta serie de estudios de Ruth, nos habla el Jesucristo de la soberanía de nuestro Padre. Lo voy a leer para ustedes. Dice así: no temáis, dice, a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No teman ni los asesinos, dice Dios, dice Cristo Jesús aquí. Versículo 29. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. O sea, ni un pajarito cae a tierra sin que Dios esté controlando, decidiendo soberanamente, sobreviendo esa situación. Y dice el versículo 30, pues aún vuestros cabellos están todos contados. A ese grado de detalle nos conoce Dios. Y hasta ese grado de detalle controla. ¿Cuántos pelos tú tienes en tu cabeza? A ese grado de detalle Dios controla nuestra vida. Versículo 31, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Si Dios cuida a los pajaritos, ¿cómo no te va a cuidar a ti? Si Él tiene un plan para los pajaritos, ¿cómo no tendrá un plan para ti, mi amado hermano, mi amada hermana? Miren, segunda gran lección, hay muchas lecciones que nosotros aprendemos en el libro de Ruth, pero solo quiero recalcar las tres que más sobresalen, por lo menos en mi perspectiva, en mi opinión. Número 2, Dios toma lo que parece ser malo, negativo y lo peor que nos pudo pasar y lo usa para nuestro bien y su gloria. Dios toma lo que parece ser malo, negativo y lo peor que nos pudo pasar y lo usa para nuestro bien y su gloria. Y ahí, mis hermanos, ustedes saben cuál es el mejor ejemplo de esto, la muerte de Cristo en la cruz. El peor acto de corrupción, de maldad, de asesinato en la historia de la humanidad, Dios lo usó para salvarte a ti y para salvarme a mí, mi hermano. Si Dios usó esa gran maldad en contra del Hijo de Dios, Él está usando el sufrimiento para hacer un impacto bueno en tu vida, para hacerte a ti parecerte más a Cristo. O sea que es una oportunidad más de confiar en nuestro Dios. En el caso de Ruth y Noemí, Dios transformó su situación de pérdida y hambruna en la ocasión por medio de la cual los bisabuelos del rey David se conocieron y se casaron. En otras palabras, si no hubiera habido hambruna, si no hubiera habido sequía, si no hubiera habido viudez, si no hubiera habido muerte y luto, Ruth y Booz no se hubieran conocido. Y yo quiero que piensen en esto. Escucha esto, es impresionante, mi amado hermano, amada hermana. Sin Ruth y Booz, pierdes la línea genealógica de los reyes en Israel. Hermanos, sin Ruth y Booz no hay reyes en Israel. Porque no nace David, no nace Salomón, no nace Roboam, etcétera, 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 etcétera. Sin Ruth ni Booz pierdes casi la mitad de la historia de Israel. O sea, si ellos no se hubieran conocido, ¿y qué fue lo que los trajo a conocerse? Las dificultades que tenían. Si ellos no se hubieran conocido, hermano, la historia toma totalmente otro rumbo. Piensa en esto también. Sin Ruth ni Booz pierdes la mayoría de los salmos. ¿Quién escribió la mayoría de los salmos? El rey David. Y si Ruth y Booz no se hubieran conocido y casado, hermanos, no tuviéramos los salmos en nuestra Biblia. Pero hay más. Sin Ruth ni Booz pierdes los libros de Proverbios, Eclesiastés y Cantares, porque lo escribió Salomón, el hijo de David.
Y sin Ruth y sin Booz no estuviéramos hablando de nuestro gran Redentor Jesucristo, por medio de quien Dios salva pecadores, porque no hay línea de descendientes de David, no hay línea de descendientes del rey, a quien Jehová le prometió que su reino duraría para siempre. Hermano, si ves las implicaciones de todo esto, quizá si a Noemí y a Ruth le hubieran dicho cuando empezaron a sufrir, mira, todo este sufrimiento va a ayudar porque van a ser un rey. Y ese rey tendrá una promesa de Jehová que su reino permanecerá para siempre, porque por medio de ese rey vendrá el Salvador de los pecadores. Hermano, yo creo, no sé, me imagino que si eso le hubieran dicho a Noemí y Ruth hubieran dicho, ah, bueno, nos habría dicho y nos aguantamos, ¿no? Toda esta tortura. Yo creo que si Dios nos dijera a nosotros cuáles son los resultados de nuestro sufrimiento, nosotros lo soportaríamos, mi amado hermano, con gozo. Porque siempre son buenos los resultados del sufrimiento. Siempre son buenos los resultados del sufrimiento. Siempre los resultados del dolor en la vida del cristiano son buenos. Siempre. Ruth y Booz llegaron a conocerse porque una crisis tras otra llegó a la vida de Noemí y su familia. Estas crisis fueron usadas por Dios para bien, para su gloria y para proveer un redentor para nuestra salvación. Hermanos, aquí hay una gran aplicación para nosotros como padres. Como padres queremos blindar a nuestros hijos del dolor. Amados hermanos, a veces nuestros hijos lo que más necesitan es un poco de sufrimiento. Ora a Dios que te dé el valor para ver a tus hijos enfrentarse con el dolor y enséñales a tus hijos a enfrentarse con el dolor y con el sufrimiento. Yo puedo decir personalmente que las cosas que más bendición y crecimiento a la imagen de Cristo han causado en mi vida es el sufrimiento y el dolor, mi hermano. En medio de la soledad, he corrido a Cristo. En medio de las ofensas y las mentiras dichas sobre mí, he corrido a Cristo. En medio de la traición, cuando amigos me dijeron te amo y después me clavaron un puñal por la espalda, yo he corrido a Cristo. Cuando hermanos de la iglesia que yo amo, que miro que están en pecado, que miro que están hasta el cuello de suciedad, yo lloro con ellos. Y eso me lleva a Cristo, hermano. Cuando yo sufro con los hermanos de la iglesia que están sufriendo, eso me lleva a mí a Cristo. Tú puedes decir, como una vez aprendí del pastor Taviti Anawil, no sé si pronuncié tan siquiera bien su nombre, cuando el sufrimiento llega a tu vida, dile, sufrimiento, bienvenido, haz aquello para lo cual Dios te envió. Que Dios haga en ti lo que Él quiera hacer a través de ese sufrimiento. Este versículo ya lo cité. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Mira lo que escribe el pastor MacArthur. Ruth, una mujer moabita, aparentemente destinada a sufrir maldición, cuya lealtad y fe la habían llevado lejos de su propia gente y traída como extranjera a la tierra de Israel, llegó a ser madre en la línea real que daría origen al primer gran rey de esa nación. Tú no sabes a dónde va a llevar tu dolor, mi hermano, tu sufrimiento. Y estoy en Mateo, capítulo 1. Escucha lo que dice. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz, hijo de una prostituta, mis amados hermanos. Booz engendró, ¿de quién? De Ruth, a Obed. Y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón. Y si tú sigues leyendo, llegas al versículo 16 que dice que Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Tú no sabes a dónde va a llevar tu sufrimiento, mi hermano, pero Dios siempre está haciendo algo bueno con eso. Y duele. Yo no quiero decir que no duele. Yo no quiero decir que nosotros todos seamos hombres y mujeres que busquemos el dolor intencionalmente, que nos guste sufrir intencionalmente. No, mis amados hermanos, no estoy diciendo eso. Pero cuando venga el dolor por mano de Dios, Dios siempre está haciendo algo bueno en ti.
La tercera lección más grande que aprendemos en el libro de Ruth es nuestra necesidad de un redentor. Ruth es como una eh, fotografía que nos describe a nosotros. ¿Cómo estaba Ruth? Destituida. Venía de Moab, un pueblo maldito. Ruth estaba en bancarrota económica y emocional. Ruth no tenía absolutamente nada para comprar el favor de Booz. Por otro lado, Booz, ¿cómo estaba? Booz, mis amados hermanos, estaba en la riqueza y prosperidad absoluta. Era un hombre suficiente, autosuficiente, con todas sus propiedades y riquezas. Ruth, podemos decir que es una imagen de un pecador. Y Booz podemos decir que es una imagen de nuestro Redentor Jesucristo. Nosotros venimos con las manos vacías y le pedimos a Cristo que nos salve. Lo que sucedió con Ruth y Booz es una imagen de la realidad de Dios como nuestro Redentor, quien hace una obra grandiosa al redimir de la esclavitud del pecado a quienes estaban espiritualmente oprimidos. En este sentido, Booz es un retrato de Cristo, quien como el hermano mayor redimió a quien éramos esclavos del pecado, Romanos 6. Habíamos perdido los privilegios y posesiones terrenales por la caída, Génesis 3, y habíamos sido alejados de Dios por el pecado, 2 Corintios 5. Espiritualmente, somos como Ruth social y económicamente, sin recursos en la bancarrota, sin un defensor que vele por nuestra causa y sin descanso. En otras palabras, Ruth estaba trabajando y trabajando y trabajando y trabajando en los campos de Booz todos los días para recoger algo de comida. Y así se encuentran todos los pecadores sin Cristo, trabajando y trabajando y trabajando, queriendo de alguna manera agradar a Dios, queriendo de alguna manera quedar bien con Dios. ¿Y qué dice el libro de Ruth? Como una imagen del evangelio. Dice, tú eres como Ruth, no tienes nada que ofrecer y estás trabajando y trabajando y trabajando. Pero Jesucristo, que aquí en este caso es representado por Booz, Jesucristo es multimillonario y tiene riquezas que te quiere regalar si tú vienes y le pides a él. Primero, me arrepiento, Jesús, de mis pecados, te pido perdón por mi pecado y reconozco que yo no tengo nada para agradarte. Y yo quiero rogarte que tú me regales ese gran regalo de la salvación. Y así como vos le dijo a Ruth, sí, tranquila, yo resuelvo. Jesucristo le dice a todo pecador que viene arrepentido a él, tranquilo, yo resuelvo. Jesucristo en la cruz pagó por todo nuestro pecado, toda nuestra deuda quedó cancelada. Y por la justicia de Cristo nosotros somos salvos y recibimos perdón de pecados. Cristo en su misericordia vino para darnos vida y para darnos vida en abundancia. ¿Qué les parece, mis hermanos, esta historia de redención?